Capítulo 10, y voy a leerle un versículo, hermanos, porque ya hemos hablado bastante de esto, pero hoy vamos a hablar de un personaje que está metido en el versículo 3, que dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Eso usted se ha venido o si ha estado viendo las enseñanzas, pues tendrá alguna idea de cada uno de ellos, de Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, y ahora Jacobo, hijo de Alfeo. Ahí nos faltará después Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y finalmente Judas Iscariote, para terminar esta serie de los 12 apóstoles. Oremos, hermanos, que sea Dios hablando algo a nuestra vida en esta ocasión. Amado Salvador, aquí estamos, Dios, para hablar de tu palabra y esperando que ella nos inspire a servirte, Dios, a hacer tu voluntad, a ponernos en tus manos y dejar que cumplas tu propósito en nuestra vida, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sirvió. Entonces, Danielita, si usted me ayuda con la transmisión mejor, porque allá sí tienen, y después usted ve la grabación y ahí van a ver la presentación, aunque no es mucho tampoco lo que usted va a perder. Siente, tenga la amabilidad. Ahí está, abajo se llama Jacobo, la primera, Jacobo, usted la puede poner y ahí vamos a ir viendo. Ya usted se va dando cuenta de lo que aquí vamos hablando y lo va poniendo. Bien, hermanos, pues estamos ya llegando a la recta final. Este estudio sobre los apóstoles, pues ya hace años yo lo había dado y pues uno va repasando, ¿no? Nuevas cosas, y entonces ya sí, hay detallitos y cosas que van enriqueciendo estas enseñanzas y la vida de estos personajes. Entonces, si usted se ha perdido alguna, pues ahí están las grabaciones en internet. Vaya y mírelas, hermano, porque sí es interesante que usted vea que, o sea, la idea cuál es. Yo pienso que todos tenemos diferentes personalidades, diferentes características, y nos podemos de pronto identificar con alguno de esos, ¿no? Y podemos ver que nuestra vida sí es útil en las manos del Señor. Perdón, se llama Santiago, Danielita. Santiago, hijo de Alfeo, es la presentación que está allá abajo. La de Jacob es para después. Entonces, de cada uno de ellos la Biblia dice algo. Ya hoy vamos a hablarnos un poquito de Jacobo, hijo de Alfeo, pero quiero al final, si me alcanza el tiempo, terminar con un breve repaso de lo que hablamos el jueves. ¿Cuántos de los que están aquí, aparte de la hermana Luisa, cuántos de los demás vieron la enseñanza del jueves? A ver, la hermana Mariana, muy bien. Bueno, y el hermano Roberto. Bien, entonces va a ser bueno repasarlo, porque los demás no lo han visto y yo sí creo que es interesantísima. Realmente, pues corrí mucho ese jueves y hoy quiero tocar unos punticos bíblicos, leer la Biblia en algunos puntos de la vida de Jacob, que de todas maneras Jacob, de ahí viene Jacobo. Jacobo es Jacob, ¿ya? En el Nuevo Testamento. Pero de este personaje realmente poco se dice en la Biblia, de Jacobo, el hijo de Alfeo, o como llaman algunos, Jacobo el menor. Se habla así de otro Jacobo, que es Jacobo, el hijo de Zebedeo. De ese ya hemos hablado nosotros. Hablamos porque es el hermano de Juan. Dijimos que probablemente, quizás en su relación con Jesús, pues hayan sido primos. Comparando algunos pasajes, uno puede apreciar eso. Y que este personaje, Jacobo, el hijo de Zebedeo, no Jacobo es que hay varios Jacobos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Este Jacobo, hijo de Zebedeo, fue el que perteneció a ese círculo íntimo de Jesús, esos tres que estuvieron con él en algunas ocasiones especiales junto con Pedro y Juan. Pero de ese no es del que vamos a hablar ahora. Hay otro Jacobo también protagonista en el Nuevo Testamento, de quien se habla, que es el llamado Jacobo, el hermano del Señor. Sí, de pronto usted lo haya leído. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 1, verso 19: no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces algunos han pensado que este es Jacobo el menor, pero no, este es otro personaje, ¿no?
De todas maneras, pues hay diferentes maneras de interpretar la Biblia, como hemos dicho, y pues cada cabeza es un mundo, pero si usted comienza como a comparar la Biblia realmente, a mirar los sinópticos y todo, se da cuenta que no es porque no había ningún hermano de Jesús entre sus discípulos, porque los hermanos de Jesús, clarito la Biblia lo dice, no creían en él. Así que este no es Jacobo el apóstol. Después de la resurrección, Jesús se apareció a Jacobo, su hermano. Y entonces, y a Judas también, hermano suyo, ¿no? Pues ahí sí ellos se convencieron, ¿no? Es que de verdad, pues ¿quién no se va a convencer, hermano, después de que se le aparezca alguien que usted vio que murió y que lo sepultaron y se aparezca y le muestre señales, ¿no? Le tóqueme, comamos, venga, soy yo. Pues hombre, ya creyeron en él. Se convirtieron en apóstoles en el sentido de ser enviado, pero no en los 12 apóstoles del Cordero, que es distinto. Hay una distinción entre los 12 apóstoles de Cristo y la palabra apóstol, de que sí hay varios apóstoles en la Biblia. Apóstol significa enviado, de eso pues hay bastante. Entonces sí, fue un apóstol, pero en ese sentido de que fue enviado, fue testigo de la resurrección de Cristo. Estoy hablando de Jacobo, el hermano del Señor, pero no es Jacobo, el hijo de Alfeo, este es otro. Entonces, y que algunos, sobre todo los católicos, usted ha hablado con católicos, o alguno fue católico acá, no sé, ellos dicen, no, la Virgen María fue siempre virgen, ella siempre virgen. Entonces ella no tuvo relaciones sexuales con Jacob, ese otro Jacob, ¿no? Jacob es el mismo Jacob. Y entonces este Jacobo no era el hermano, no era hermano de Jesús, era un medio hermano. Es que Jacobo tenía otros hijos de un primer matrimonio, dicen ellos, ¿no? José, sí, ¿yo qué estoy diciendo? No. José, el padre putativo de Cristo. Sí, gracias. Entonces, que era primo, ¿no? Que era un primo, que no, porque la gente, ellos no quieren entender, me refiero a los que tienen esa teoría de que María tuvo más hijos. Otra vez, el Evangelio sí nos dice clarito que la gente se decía, pero ¿cómo así? Este no es el hijo de María y del carpintero José. Si conocemos a sus hermanos, Jacobo, Judas, y tenían el nombre de ellos, ¿no? Y los conocían. Así que sí tenía hermanos, sí tenía hermanos. Bien, vamos a ir entonces avanzando porque este no es del que hablamos ahora. Ese fue un personaje muy, muy importante. Jacobo, el hijo de Zebedeo, saben ustedes que murió, lo mató Herodes, ¿no? Fue el primero de los apóstoles en morir. Y enseguida dijo, pues vamos también a darle duro a Pedro, pero a Pedro lo libró el Señor esa vez, hasta que al final pues también entregó su vida por Cristo. Este Jacobo, el que escribió también la carta de Santiago, el hermano del Señor, decían de él que él, como pues los libros de la patrística, ¿no? Que son los que escribieron los que fueron después de los apóstoles, no son inspirados por el Señor, no son palabra inspirada, pero dan algún testimonio, por lo menos de algunas creencias y algunos mitos también que habían alrededor de ellos. Pero dice que le decían rodillas de camello. ¿Y sabe por qué le decían así? Porque dice que oraba tanto que se le hacían callos y tenía como, se paraba y tenía ahí su pedazo de, como como los camellos, no he visto el primero, pero rodillas de camello porque tenía ahí un callo de tanto orar. Yo conozco a una hermana que tanto trabajaba arrodillada allá en la escuela, que también tiene marca en sus rodillas por eso, ¿no? Rodillas de camello. Pero bueno, ese, ya les digo, no es del que vamos a hablar, sino de Jacobo, hijo de Alfeo. Oiga, y nada más se dice eso en la Biblia de él. Así que, ¿qué más vamos a decir? Jacobo, hijo de Alfeo. Yo les digo a ustedes, hermanos, es bueno que nosotros seamos, hablemos donde la Biblia habla, pero si la Biblia no habla, entonces no vamos a hablar mucho porque pues ya podemos decir lo que la gente dice, a mí me parece, pero no es como palabra de Dios. No se nos cuenta mucho de Jacobo, el hijo de Alfeo. La vez pasada decíamos que Mateo, de quien hablábamos la vez pasada, también la Biblia dice que era hijo de Alfeo. Entonces, si fuera el mismo Alfeo, porque tampoco sabemos eso, ¿verdad? Los nombres se pueden repetir. Si fuera el mismo Alfeo, pues entonces Mateo y Jacobo serían hermanos. Pero no sabemos si fuera el mismo Alfeo.
Alfeo. Si fuese el caso así, si fueran hermanos, qué familia tan dispareja. Porque algunos creen que este Jacobo, el hijo de Zebedeo, que encabeza la lista de los últimos cuatro, porque hay cuatro iniciales, cuatro en medio y cuatro al final, encabeza ese grupo de cuatro últimos, dicen algunos, ese también era, algunos han estudiado el testimonio de la patricia, ese también era celote. ¿Sabe qué era celote? Lo veremos luego con... Dicen que los últimos cuatro eran todos de esa tendencia revolucionaria, subversiva. No, vamos a querer, como decían los cubanos, Cuba libre. Bien, ellos querían tener a Israel, a Judá libre de la opresión romana. Y usted imagínese a Jacobo, hijo de Alfeo, siendo celote, ¿verdad? Dan de la izquierda. Y el otro, hermanito suyo, publicano, trabajando para los invasores romanos. Tremendo, tremendo eso. Una familia bien particular. Sí, podemos ver en la Biblia, hay tres versículos en los que se mencionan Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres o cuatro versículos hablan de la madre de Jacobo, que se llamaba María. Jacobo el menor, dice. O sea, ahí sale el título, Jacobo el menor. La palabra menor es a la que algunos le hacen énfasis, pues se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Puede ser Jacobo el bajito, porque el otro era Jacobo el alto, o que era el menor de entre sus hermanos. ¿Ve? Entonces Mateo era mayor de edad y Jacobo era el menor de entre ellos. Pero otros, como ese señor predicador allá en California, famoso también por sus libros, el señor MacArthur, dice MacArthur, quizás la palabra menor quiera decir que no era importante, el que pasa desapercibido, el que no se hace notar. ¿Ve? Y de esos últimos cuatro, solamente la Biblia cuenta varias cosas de Judas Iscariote, pero de los otros tres, este Jacobo, hijo de Alfeo, Judas Tadeo y Simón el Celote, no vamos a hablar mucho, porque la Biblia no habla mucho de ellos, pero de Judas Iscariote sí. Entonces, dice MacArthur, quizás eso sea para que entendamos que Dios también puede usar a los que no tienen ningún protagonismo. Ningún protagonismo. Nunca vemos a Jacobo, hijo de Alfeo, hablando, participando en algo, pidiendo tal cosa. No, no, nada, contestando. No, él era un seguidor de Jesús. El Señor lo escogió para que fuera su apóstol, fuera testigo de su resurrección. Y claro, también predicador de la palabra, predicó y todo, pero no se sabe nada más de él. Un anónimo. Varios hay así en la Biblia, hermanos, que no sabemos el nombre de ellos. El libro de Hebreos que habla de eso, ese libro de Hebreos nos cuenta que hay algunos que no se sabe nada de ellos, pero Dios sí los conoce. O sea, no sabemos el nombre, pero el Señor sabe lo que cada uno de ellos hicieron. Obviamente que esta María no era María la madre de Jesús, porque en donde está narrada dicen María la madre de Jesús, María hay varias Marías también. Entonces por eso decimos, pues no puede uno decir María, una sola María, no, hay varias Marías. Por eso decimos, probablemente Alfeo, probablemente sea el padre de los dos, pero probablemente no también, porque no lo dice la palabra de Dios. Entonces, bien, eso es lo que podemos nosotros decir de este personaje. De todas maneras, sí, como decíamos hace un rato, creo que al principio en la oración, en Apocalipsis, capítulo número 21 y el versículo 14, voy a leerle aquí rapidito, porque quiero hacer el resumen del otro Jacob. Dice la palabra de Dios, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 columnas allá, y sobre esos cimientos escrito el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando estemos allá, hermanos, en la patria celestial, nosotros vamos a ver que allá en esa nueva Jerusalén que va a descender del cielo, pues hay un muro en la ciudad con 12 cimientos y allá estará el nombre de ese Jacobo, de quien no sabemos nada más, sino que el papá se llamaba Alfeo y su mamá se llamaba María, y que le decían el menor, pero no sabemos nada más.
pero fue un instrumento especial. Dios lo usó, lo llenó con su Espíritu Santo. Ahí lo vimos también el día de Pentecostés. Estaba con ellos, dispuesto a hacer el trabajo que Dios le encomendara hacer, y Dios le encomendó hacer. Ya los que vivieron después de ellos cuentan que fue a otros lugares a predicar la palabra de Dios. Eso ya son testimonios extra bíblicos. Bien, pero yo quiero hablarles, les dije hoy, terminar acá un poquito en lo que resta de esta enseñanza de Jacob. Jacob, hermanos, el del Antiguo Testamento sí tiene bastante, de ese habla la Biblia bastante. Entonces, Danielita, cambia la presentación por la de Jacob. Y la de Jacob, yo quiero decirle algo porque es que aquellas corrí mucho y quedé con varias cosas ahí. Se llama Los viajes de Jacob. Si quieres, póngala, Lancelot, yo la voy viendo acá. Por lo menos yo me voy guiando ahí con esa. Los viajes de Jacob. Entonces, de eso, hay algunas Biblias que tienen mapa atrás. No sé si su Biblia tenga mapas atrás. Algunas Biblias sí tienen mapas atrás. Y entonces en los mapas, busque de pronto algunas. Tienen un mapa que se llama Los viajes de Jacob. No sé si el suyo la tenga o no. El mío no lo tiene. Tiene los viajes de Abraham y luego se pasa ya a las rutas del Éxodo. Mi Biblia no tiene ese mapa. Que mostraba el viernes de la tierra de Canaán y los viajes de Jacob. Interesante para la geografía bíblica, hermana Janet. Usted que vino aquí a las clases también con la hermana Luisa. Pero lo que quiero decirle es que, así rapidito decíamos el jueves, este personaje es bien importante porque nos muestra un recorrido que a algunos, yo lo confieso, me identifiqué mucho leyendo otra vez estos capítulos de esta semana. Yo decía, Señor, pero esto también me ha pasado a mí varias veces. Creo que el martes le decía aquí al hermano Roberto, yo no he vivido en un sitio más de 10 años. Y este personaje viajó bastante, le tocó salir huyendo, expatriado, exiliado. No fue fácil, las cosas para él no fueron color de rosa. Veíamos a su papá, muy bonita la historia de Isaac, el hijo de la risa o la alegría, el hijo de la promesa. Todo lo heredó de su padre, todo era suyo, él nada más disfrutaba. Dios le dijo, quédate ahí quietico, no se mueva mucho. Él no viajó, estuvo ahí en Berseba todo el tiempo, en Hebrón. Dios lo llevó. Venga acá porque no, ya hemos probado bastante con esto y no quiero distraer aquí a los hermanos, sino usted présteme atención y no más y ya. Solamente con eso es suficiente, amados hermanos. Ya el mapa usted lo va a ver después y lo que se haya apuntado en la presentación tampoco es mayor cosa. Así que me interesa que usted me preste atención y trate de ver su peregrinar aquí en esta tierra como un proceso en Dios, hermanos. Dios tenía planes con Jacob. ¿Y sabe qué? Esos planes con Jacob comenzaron desde que Jacob estaba en el vientre de su madre. ¿Ya? Ahí comenzó el Señor a hacer propósitos con él. Su mamá, que se llamaba ¿cómo? Rebeca, ella era estéril, lo vimos la vez pasada. A los 40 años, ¿no? Se casó Jacob con ella, Isaac, pero a los 60 le nacieron los gemelos. Duró 20 años sin tener hijos. Hasta que Isaac dijo, pero si mi papá también, si mi abuelo también. Y entonces dijo, no, pues oremos. Y entonces oró, ¿no? Isaac, dice la Biblia, oró por su esposa. Y el Señor le dio hijos, quedó embarazada, eran gemelos. Pero resulta que los gemelos luchaban dentro de ella. Yo le voy a leer la Biblia nada más mejor. Y entonces, dijo ella, pero Señor, si esto es así, pues ¿para qué voy a vivir yo? Y el Señor, tan bueno Dios, le contestó a ella, a la mamá. Le dijo,
2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo, el un pueblo, dice aquí en la Reina Valera, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y la frase última, que es la que más repetimos, y el mayor servirá al menor. Eso no era lógico, porque lo lógico era que el mayor, pues es el primogénito, es el que tiene más. Los patriarcas y la costumbre era dividir su herencia en el número de hijos más 1. Y al primogénito le daban 2 partes de esa herencia y a los demás una, ¿no? Doble porción de la herencia para el primogénito. Así que lo normal era que el mayor pues tuviera más y los menores pues trabajaran con él. Además que heredaba todas las promesas y era el jefe de la tribu, del clan familiar. Pero se cumplieron los días de dar a luz. Esto está en el capítulo 25 de Génesis, por supuesto. Y nacieron los gemelos. Primero salió uno que era todo velludito, rubio, pelirrojo. Y entonces le llamaron Esaú. ¿Qué significa eso, no? Rojo. Y después salió su hermanito. Pero su hermanito venía agarrado del talón de su hermano, ¿no? Dice la Biblia. Y entonces daba a entender como si lo hubiera querido jalar. Déjeme, a mí primero, ¿no? Por esa cuestión le llamaron Jacob. Que Jacob, decíamos, significa suplantador o engañador o tramposo. Vean el nombre que le pusieron, hermanos. Por eso su hermano más adelante dice, con razón le pusieron Jacob, porque ya 2 veces nos han engañado. Bien, así comenzó la vida de Jacob. Recuérdenlo, nació de segundo. Su hermano mayor era el primogénito, tenía la bendición, la primogenitura. Pero su mamá, Rebeca, había oído de Dios una palabra que le había dicho, el mayor servirá al menor. ¿Ustedes creen que Rebeca habló con Jacob de esto o no? Sí, Jacob era su preferido, su consentido. ¿Sería que Rebeca alguna vez le contó la historia? Le dijo, hijo, Dios me va a cumplir una palabra, Dios tiene una promesa contigo. Yo también creo. Jacob de una manera u otra tuvo que enterarse que Dios tenía propósitos con él. Pero tal vez él decía, pero ¿cómo va a ser si este es mi hermano mayor? Él es el que se va a quedar con la bendición y yo voy a hacer ahí. Pero él luchaba con eso, luchaba en su interior. Es poniéndole un poquito de contexto a la historia, ¿no? Porque pasaron los años, Jacob estuvo con su padre ahí en Berseba, el primer sitio es Berseba, donde creció, donde vivió, Berseba. Pero en ese tiempo que estuvo en Berseba, uno nota que él sí anhelaba, quería, pero decía, ¿cómo lo logro? Y entonces usó pues sus métodos, ¿no? Vamos a ser aprovechados aquí, a ser astutos, sagaces. Y su hermano venía una vez del campo, dice, y tenía hambre, y él estaba haciendo un guiso de lentejas, y le dijo, pues esta es la oportunidad. Su hermano le dijo, ay, tengo mucha hambre, hermanito, no casé nada hoy, me fue mal en la cacería. Deme algo de ese potaje que tiene ahí, de ese guiso de lentejas. Dios, sí, claro, con mucho gusto, hermanito mío, pero véndame la primogenitura. Imagínese usted, vean lo que él estaba pensando, ¿sí? Él estaba pensando en la bendición, en la herencia. Claro, él era materialista, no pensaba mucho en la bendición espiritual, sino en la doble porción de la herencia de la casa. Véndeme la primogenitura. Y el otro pensó, a ver, pues si no le vendo la primogenitura, de pronto hasta me muero de hambre ahora, ¿y de qué me sirve hacer primogénito si al fin de cabo todo le va a quedar a él? Y entonces dijo, sí, pues yo me voy a morir, coja la primogenitura, júremelo. Y se lo juró. Y la Biblia dice que Esaú, menospreció la primogenitura, la cambió por un plato de lentejas. En el Nuevo Testamento, en hebreo se dice, no haya entre vosotros ningún profano como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura.
Aquí dice que menospreció, ya dice profano. Profano es el que pone las cosas sagradas, las cosas santas al mismo nivel de las cosas seculares. Ese está profanando lo sagrado, lo santo. El que pone un partido de fútbol al mismo nivel que un culto es un profano. Eso es un profano. ¿Ya? Perdió la bendición espiritual del culto por irse a disfrutar de un partido de soccer, como dicen acá. Eso, Dios nos libre de hacer eso, hermanos. Que no haya entre nosotros ningún profano como Esaú. Jacob se la aprovechó. Listo. Después viene una historia, y ya la vimos con Isaac, que Dios le dijo, no, no desciendas a Egipto. Y Dios lo prosperó ahí donde estuvo, le dio una bendición tremenda, porque él le dijo, quédate aquí, yo te voy a bendecir aquí donde estás. Y él se quedó y cosechó 100 por 1. Pero más adelante, entonces, dice que, a ver, ¿dónde es que está? Que se fue. Bueno, ya también hablábamos de que Esaú se casó con unas mujeres que no eran de su parentela, no eran cristianas, digámoslo, en el contexto de hoy, y fueron de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, porque él a los 40 años tomó por mujer a Judith y Etea, y a otra Basemat, también Etea, de los pueblos que no conocían al Señor. Y envejeció Isaac, ¿no? Y se oscurecieron sus ojos, quiere decir, porque no veía bien. Y entonces dijo, mijo, yo ya me estoy muriendo, ya estoy viejo, yo no sé el día de la muerte, muy inteligente, ¿verdad? Hay gente que dice, no, todavía me faltan como 20 años, usted no sabe cuánto le falte, usted no sabe el día de su muerte. No sé el día de mi muerte, mejor te bendigo de una vez. Vaya, yo ya estoy viejo, y le dio la instrucción, pero Rebeca, su esposita, que quería a Jacob, le dijo, mijito, venga, escucha a tu papá hablar con Esaú. Y le dijo esto y esto y esto, vamos a hacerlo nosotros. Y el muchacho decía, pero mamá, él es todo velludo, yo soy todo lampiño. Él habla grueso, yo hablo así finito. No, pero sí había diferencia en el timbre de la voz, no crea. Porque Isaac estaba viejo, no veía bien, pero oía el abuelo. Y él decía, pues que la voz es la de Jacob, pero el olor y el tacto lo tocó, ¿verdad? Es el de Saúl, sí estaba velludo, pero ¿sabe por qué? No, se había cubierto con una piel de cabra, inteligente, la mamá, tremenda. Bien, trampas, dijo, total que ahí obtuvo también la bendición y Dios le dio palabra a través de su padre Isaac, ¿no? Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y cuando acabó de bendecir a Jacob, apenas Jacob salió de delante de Isaac, ¡pum! Entró Saúl. Padre mío, aquí tengo el guiso como me lo pidió. Levántate, padre, come de esta cacería que traigo. Y su papá le dijo, ¿quién eres tú? Tremendo. Ustedes no se imaginarán, hermano, lo que sintió Isaac por dentro. ¿Cómo se siente usted cuando lo engañan? Cuando usted compra algo y le sale re malo. ¿Qué siente usted por dentro? Y cuando la persona que lo tumbó, palabras de allá de mi tierra, es que le dio por la cabeza, le estafó, era cercano suyo. ¿Ah? Su hijo menor lo había engañado. Y entonces este que exclamó, Padre mío, bendíceme, bendíceme, Padre mío, no te queda nada. Y dijo, pues, ¿qué te puedo decir? Y al final por allá pronunció unas palabritas, pero vea lo que le dijo, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pues qué bendición esa, ¿no? Pero ya no le quedaba nada, ya le había dado la palabra de los patriarcas, hermanos, era palabra de Dios. Dios respaldaba la palabra de estos hombres. ¿Y sabe qué dice la Biblia aquí? Aborreció Esaú a Jacob. Y dijo, bueno, llegarán los días en que mi papá morirá. Y apenas pase el luto, mataré a mi hermano Jacob. Y dice que él se consolaba pensando en la idea de matar a su hermano. Tremendo, ¿eh?
Y su mamá dijo, Dios mío, van a matar, eso va a haber alguna... Mijo, córrale, huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Entonces ya le tocó salir de Beerseba e irse para Harán. Isaac lo llamó cuando vio que se iba y lo bendijo y le dijo, no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, allá a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma mujeres de entre las hijas de Labán, tu hermano, y el Dios omnipotente te bendiga. Eso quiero hacer énfasis acá, hermanos. Dios se le había aparecido a Abraham. ¿Recuerda lo que le dijo? Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Decíamos esa vez, yo les decía, pues yo pienso que aquí lo que Dios le está pidiendo a Abraham no dependía de sus fuerzas. No le dijo a Abraham, tú puedes, tú eres muy inteligente, tú eres no de que no. Le dijo, fue a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Cuando Dios nos pide algo, no nos pide que lo hagamos de nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Usted y yo podemos perfeccionarnos en la santidad por el poder de Dios, no por nuestra propia fuerza. Pero se dio a conocer como el Dios todopoderoso. E Isaac, su hijo, ahora dice, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso te bendiga, te haga fructificar, te multiplique, llegues a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que heredes la tierra donde moras, que dio Dios a Abraham. Y así salió Jacob para Padán Aram, a la tierra de Labán, su tío, el arameo, hermano de Rebeca, que era madre de Jacob y de Esaú. Salió pues de Beerseba y se fue para Aram. En el mapita demostraba Beerseba que era abajo, la última parte, tanto que era como, a ver, ¿cómo decir? Aquí desde Los Cayos en la Florida hasta Maine, allá, ¿no? Del extremo a extremo, cuando decía en la Biblia, desde Dan hasta Beerseba. Beerseba era el último, allá saliendo ya para Egipto. De allá salió él y se fue para el norte a Aram. No sé si usted ha oído hablar de esos días de Damasco. Cayó Damasco, los rebeldes se tomaron tal. Por ahí más arriba, más al norte, queda el río Éufrates. Allá en la orilla del río Éufrates estaba la tierra de Arán. Allá era donde estaban la familia de Rebeca. Y para allá se fue este hombre. Pero en el camino llegó a cierto lugar, ¿no? Y entonces en ese lugar, huyendo, porque estaba huyendo por su vida, escapa por tu vida. Y cuando uno sale así huyendo, y además que él no tenía ninguna propiedad, porque todo era de su padre. Él dice luego, yo tenía, ¿sabe qué tenía? Un cayado, o sea, una varita. Con una varita pasé el Jordán. Él no llevaba nada. No tuvo ni siquiera para armar una tienda, ¿no? Lo vemos que se acostó en el piso y puso una piedra. No tenía ni un morralito para poner ahí un morralito. No tenía nada, nada. Así en palabras de allá de la calle, en mi tierra, estábamos en la inmunda. O sea, estábamos sin nada. Así va este hombre huyendo por su vida nada más. Y se acostó a dormir, pero tuvo un sueño, ¿no? Dios le habló y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho esto que te he dicho. Tremenda palabra que Dios le dio. Tengo un propósito contigo. Oiga, ¿y a quién se la está diciendo? A alguien que no tiene nada, nada tiene. No tiene ni una ovejita, no llevaba nada, una vara nada más. Se nota que él no le creyó mucho, pero le quedó sonando la palabra, porque se despertó y luego de que dijo esto, terrible este lugar es casa de Dios, le puso Betel al lugar, significa casa de Dios. Pero se levantó, puso una piedra allá y dijo, esta piedra que me sirvió de cabecera, derramó aceite y dijo, bueno, este será un lugar santo, aquí lo voy a llamar Betel, casa de Dios. Pero se atrevió a hacer un voto
pronunció una palabra, prometió algo. Si Dios va conmigo y me guarda en este viaje, Dios le acababa de decir eso, pero él le pone como una condición. Bueno, Dios, entre otras palabras, si cumples con tu palabra, si vas conmigo, me guardas en este viaje, me das pan para comer y vestido para vestir, y vuelvo a la casa de mi padre en paz, Jehová será mi Dios. Hasta ese momento, dicen algunos que tenían como unos 70 años ya estaba mayorcito, ¿no? Se nota que no tenía a Dios como su Dios. Él era el Dios de mi padre y el Dios de mi abuelo, pero todavía apenas está teniendo unas experiencias con Dios, apenas está conociendo a Dios. Dios le está hablando apenas ahora y él está diciendo, será mi Dios en el futuro. Y dice, y esta piedra que he puesto va a ser testiga, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y siguió su camino hasta la tierra de los orientales, se fue para allá. Ya luego viene la historia, dice que pasó como unos 20 años por lo menos allá en la tierra de los orientales en Harán. Con Labán es donde se enamora de su prima, que se llamaba ¿cómo? Raquel. Pero su tío, también astuto y engañador, porque decíamos el jueves, con la vara que medís os volverán a medir. Hay gente a la que le gusta hacer trampa, pues también va a caer algún día en alguna trampa. Algún tramposo más inteligente que él le va a hacer una bien buena. A este tramposo le hicieron trampa. Le dieron gato por conejo. En mi tierra comen conejo. Pero en algunos restaurantes, si usted no sabe mucho, le meten gato, le sirven gato, y usted, ¿qué conejo tan rico estaba? Y era gato lo que estaba comiendo. Es verdad, eso es verdad. Y también le meten perro por cabro. Así que tengan cuidado cuando vaya por allá. Hay que saber eso, ¿no? Vegetarianos. Por allá Dios lo bendijo de todas maneras. Lea fue su esposa primero, después Raquel, luego también tuvo las concubinas de ellas, las siervas de ellas como concubinas suyas. Sé que tenía cuatro esposas, 4 mujeres, pues 2 esposas y 2 concubinas. En la época de los patriarcas, lo bendijo el Señor, le dio hijos, le dio una hija. Cuando nació José, que era el número 11, faltaba su hermanito que se llamó ¿cómo? Benjamín. Bueno, por fin la amada tuvo hijo. Es una historia bonita para después hablarla. No es que es mucho lo que hay que contar acá. Pero cuando nació José, le pusieron por nombre José porque José significa añádame el Señor otro hijo. Ella quería otro más. Entonces él dijo, bueno, ya es suficiente. Yo creo que ya puedo devolverme para la casa de mi padre. Y fue a hablar con su tío, pero su tío le dijo, no señor, a mí me ha ido bien con usted aquí, así que usted me queda acá. Y comienzan ahí, las llama la Biblia las tretas. Tretas es como a ver, a que te cojo ratón, a que no gato ladrón. Y comienzan ahí a jugar entre los dos, ¿no? Él hacer trampa y su tío también hacerle más trampa. Y entre trampa y trampa, Dios de todas maneras va bendiciendo a Jacob. Claro, también Labán. Labán también vio, a mí me sirve tenerlo acá, ¿verdad? Pero ya él tenía 11 hijos y una niña llamada Dina. Y entonces ya tenía tenía muchas cabras y muchas ovejas. Se enriqueció muchísimo, dice la Biblia. Se enriqueció muchísimo aquel varón y tuvo muchas ovejas y además tuvo camellos, asnos, siervos y siervas. Oiga, había salido con un bordón, ¿cierto? Y había llegado allá a trabajar como esclavo, como siervo de su tío, a que lo oprimieran, a que abusaran de él, a que lo engañaran. En 20 años que estuvo allá le cambió 10 veces el salario, ¿no? Como cuando uno lo llama, mira, yo sé como que está ganando mucha plata allá, vamos a bajarle. Así le hacían a él. Pero entre más le bajaban, Dios más lo bendecía. Tremendo. Con Dios las cosas son a otro precio, hermanos. Vale la pena creerle a Dios. Vale la pena creerle a Dios. Y entonces,
él habló con sus esposas. Dijo, bueno, venga, yo veo que su papá ya no me trata igual. El semblante de mi tío ha cambiado conmigo. Él ve que yo tengo mucho, entonces ya me tiene envidia, ya no me trata como antes. Ustedes tal vez se han dado cuenta y comenzó a charlarlas. Ahí está el diálogo que ellas tienen. Pero Dios es el que ahora sí reconoce, pero Dios es el que me ha bendecido. O sea, él ya comienza a darse cuenta, no es por astucia, no es por artimañas, es Dios quien me está dando la bendición. Oiga, su papá me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga mal. Dios ha quitado el ganado de vuestro padre y me lo ha dado a mí. Yo no he hecho nada. Y además dijo, además anoche se me apareció un ángel. Y entonces me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. No hay injusticia que Dios no vea, hermanos. Por eso la Biblia dice a veces, tranquilo, sufra, pero encomiende la causa al fiel creador, al que juzga justamente, confía en Jehová y él hará. Yo he visto lo que tu tío Labán te ha hecho, pero escúchame, yo soy el Dios de Betel. Habían pasado 20 años. Yo soy el Dios de Betel, allá donde me ungiste una piedra, consagraste para mí una piedra, y donde me hiciste un voto, me prometiste algo, te recuerdo. Pues levántate, llegó la hora de arreglar cuentas. Levántate, sal de esta tierra y vámonos para la tierra de tu nacimiento, allá en Berseba, donde había nacido él. Y Raquel y Lea lo oyeron y dijeron, bueno, pues es verdad. Toda esa riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre y es tuya porque Dios te la ha dado. Vamos a seguirte. Y se fueron con ellas. Y entonces se levantó, pasó el Éufrates y se fue rumbo al sur. Me voy para Galaad. Pero no se despidió de su tío. No le dijo nada. Se fue calladito. Anocheció y no amaneció. Así hacen los que van huyendo, ¿no? Yo conocí una familia, varios, como 3 o 4 hermanos entre ellos, se pusieron de acuerdo un día en un pueblo en el que vivían. Fueron y hicieron mercado, acostumbraban en esos pueblos pues a mercar y a los 8 días pagar. Hicieron mercado y todo, bastante mercado, como normal. Pero al otro día no estaban ninguno de las 3 familias por ahí. Se desaparecieron. Vivían por allá en el norte, en la selva, y amanecieron por allá en el sur, en otra selva. ¿Y quién los iba a buscar? Se perdieron. Bueno, Jacob trató de hacer lo mismo a su tío, pero su tío, ay, a mí no se me va a escapar. Y se fue a perseguirlo. Pero claro, el otro iba con niños, iba con mujeres y todo, y este iba con su ejército de hombres a perseguirlo. Y entonces vino Dios a Labán el arameo en sueños aquella noche y le dio cuidadito, me le va a hablar mal. Guárdate de cómo hablarle a Jacob. No me le hables descomedidamente. Dios cuida también de los suyos, hermanos. Y entonces sí, Labán lo alcanzó, claro, y allá tuvieron una riña y bueno, hay una historia ahí tremenda, pero él dijo, vea, Jacob, yo tengo poder para hacerte mal. Y yo la verdad. Pero el Dios de tu padre me habló anoche y me dijo, guárdate de no hablarle descomedidamente. Así que mejor hagamos las cosas aquí y pongámonos de acuerdo. Hicieron un acuerdo allí. Jacob de todas maneras dice, vea, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el temor de Isaac no estuviera conmigo, me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción, el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Sabe qué veo yo aquí? Jacob comienza a reconocer que Dios es el que está obrando a través de él. Pero después de muchas cosas que vivió, hermanos, le digo, no todo fue color de rosa ya en los 20 años que estuvo trabajando con su tío. Fue duro eso, pero Dios estaba ahí con él. Y le digo que tal vez yo me identifico mucho con la vida de este personaje. Uno mira las cosas por las que uno ha vivido, no todo ha sido color de rosa. Hemos vivido momentos duros, momentos terribles, pero en medio de todo, la bendición y la provisión de Dios no ha faltado. Pusieron allá un montón de piedras como un límite y vaya, ¿sabe qué? Usted de aquí para el sur
y yo de aquí para el norte. Ni usted se mete conmigo, ni yo me meto con usted. Y juraron. Pero su tío le dijo, yo voy a jurar por el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, y que él juzgue entre nosotros. Pero Jacob juró por aquel que temía a Isaac, su padre. O sea, él no juró por el Dios de su tío. Yo no sé cuál será el Dios que usted está invocando, pero yo voy a invocar al Dios de mi padre Isaac, al que temía Isaac. Y es la primera vez en el capítulo 33 que vemos a Jacob inmolando víctimas para hacer un holocausto. Por primera vez en la vida que nos cuente la Biblia, por fin ese hombre le rinde culto a Dios. Yo digo, qué triste, ¿no? Que habiendo nacido en una casa donde se adoraba a Dios, donde él sabía que mi padre teme al Dios omnipotente, él no le rendía culto al Dios omnipotente. Él vivía ahí, tal vez tratando de lograr, sí, la bendición económica, pero a su manera, pero no tenía en cuenta al Dios omnipotente. Pero ahora sí, de ahí para abajo, este es otro Jacob, hermanos. Ya voy a terminar, tranquilos. Llega a un sitio llamado Mahanaim, que decíamos significa campamento de Dios, ¿no? Ahí es la parte de unos ángeles y ahí el Señor le cuida de él y comienzan a ver que va su hermano. Oiga, viene su hermano Esaú con 400 hombres. Comienza como a temblarle así las rodillas. A mí, como les contaba que una vez a mí me temblaban las rodillas así, una vez. En mi vida una vez me ha temblado así las rodillas así. No. Una vez que me pusieron un cuchillo aquí, me iban a matar. Con un cuchillo aquí. Y yo estaba tranquilito esa vez. Yo estaba tranquilo, yo no conocía de fulano. Yo decía, pues yo usted no lo conozco. ¿Usted qué? Y tan pronto el hombre se fue, yo ahí sentía paz, yo estaba tranquilo. Yo decía, este hombre, ¿por qué me va a matar? No me va a hacer nada. Pero tan pronto se fue, las rodillas me temblaban así, hermano. Y ahí sí salieron los hermanos que me habían dejado solo. Ay, hermano, ese era un jefe paramilitar. Ese ha matado, no es que yo. Gracias por cuidarme, hermano. Me sacaron en un taxi de ese barrio, un barrio por allá peligroso en el que estaba. Pero estaba predicando la palabra de Dios. Oiga, pero a Jacob también seguramente comenzaban a temblar así las rodillitas. Comenzó a tener miedo. Viene mi hermano y él había jurado matarme. Ay, Dios mío. Pero entonces ahora sí él sabe a quién acudir, con quién hablar. Bueno, hubo un Dios que habló conmigo, ¿verdad? Y él se arrodilló allá a tener hizo una oración. Hizo una oración. Y el Señor le respondió. Se le apareció el Señor. Y ahí es donde dice que Jacob luchó con un ángel, ¿no? Y hubo una bendición. No se irá más tu nombre Jacob. Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob le preguntó por el nombre. Y no te voy a decir mi nombre. Pero lo bendijo. Y aquel día Jacob llamó a ese lugar Peniel, el que lucha con Dios. Son interesantes, la geografía bíblica, no crea que es interesante aprender de todos los nombres y saber la historia de esos nombres. Pasó de ese lugar, no se fue con su hermano que lo convidó. Ahí hubo algo hermoso, una reconciliación, se abrazaron, lloraron, ¿no? La otra vez decía también yo aquí, un hombre tramposo, un hombre así que le gusta hacer trampa, casi nunca llora. Él siempre se ríe nada más y ahí con las mías. Pero este lloró varias veces. La gente que le gusta hablar del poder de las lágrimas encuentra aquí mucho de dónde sacar, porque él lloró varias veces. Pero llegó finalmente sano y salvo a Siquem, y en Siquem erigió un altar para el Dios al quien ya estaba adorando, hermanos, pero después de un proceso comenzó a adorar al Señor. ¿Y sabe cómo llamó el nombre de ese altar? El Dios de Israel. El Elohé Israel. El último versículo del capítulo 33. O sea, él ya estaba adorando al Dios de Israel. Pero ahí tiene problemas en esta tierra. Está lo de la venganza de Dina. También saltamos todo eso. No podemos hablar ahora de todo eso. Pero después Dios le dice, Jacob, levántese de ahí y vamos a Betel y quédate allí. Y allí también vas a hacer un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Y sí, él ya ahí
se despoja de todos los ídolos que su familia traía, porque su familia se había venido con ídolos desde la tierra de Harán. Ellos adoraban a otros dioses. Y ahí los despojó todos, dejó todos, los enterró por allá y se fueron con el Dios verdadero. Y llegaron a Betel y edificó un lugar allá y lo llamó el Betel, el Dios de la casa de Dios. Ahora ya había conocido a Dios, lo tenía allí en su corazón. Y bueno, viene otra historia de allá, le cambia el nombre por Israel y ahí se le revela a Dios, ahí se le da a conocer su nombre. Yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de tus lomos, reyes saldrán de ti. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Se fue de él Dios y se fue de él Dios del lugar en donde le había hablado, y Jacob levantó un altar al Dios que había hablado con él. Una señal, puso una piedra como señal y derramó allá libación y ofreció y echó sobre ella aceite y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado a él, el Betel, el Dios de la casa de Dios. Y salió de Betel. Y luego su esposa iba embarazada, Raquel. Raquel no conoció a su suegro. Se murió antes de que le encontrara Jacob con su padre que todavía vivía. Murió llegando a Belén, dando a luz a su último hijo que se llamó ¿cómo? Benjamín. Otra historia bonita. Pero hay una promesa ahí, ¿no? Tú, Belén, Efrata, en fin, bueno, ahí nació el Salvador del mundo. Pero llegó donde estaba su papá, a Mamre, y fueron todos los días de Isaac, 180 años, murió, pero estaba Jacob ahí con su hermano, ya se habían reconciliado, y entre los dos sepultaron a su padre. Y después sigue la historia de José, que veremos Dios mediante el martes. Finalmente llega a Egipto, hermanos, pero termino aquí diciendo que cuando llegó a Egipto, él murió como que a los 130 años llegó y vivió 147 vivió, ¿no? Años Jacob. Vivió 17 años en Egipto. Pero también ahí tiene sufrimiento, tiene dolor porque lo engañan sus hijos. Papá, a José lo mató una fiera. Encontramos esto, vea, es la prenda de tu hijo preferido, porque prefería a José. Sí es, y lloraba y todo. Pero al final aparece José, no se da a conocer y todo. José vive, pues voy a ir a verle, pero el problema era que estaba en Egipto y él sabía, mi Dios le dijo a mi padre, no desciendas a Egipto. Y había algo ahí, estaba como preocupado hasta que él dijo, basta ya. Y ahí hizo una oración, levantó un altar al Señor. Vea cómo termina él, levantando altares a Dios y rindiendo culto a Dios y buscando la dirección de Dios. Y Dios le dice, no temas descender a Egipto. Es la última parte en la que Dios le habla, ¿no? La última vez que le habla Dios a Jacob es esa vez que le dice, ve a Egipto, no temas, no tengas temor, yo estaré contigo y te bendeciré. Y José será el que cierre tus ojos en el lecho de tu muerte. Y él ya con la bendición de Dios y con la palabra, y bueno, Dios, entonces yo voy tranquilo. Y se fue con la autorización, sí. Así debe terminar la vida de uno, hermanos, pidiendo siempre dirección a Dios, pidiendo siempre su protección. Finalmente llegó allá y al último de unas palabras hermosas, está en el capítulo 47 del libro de Génesis. Y ahí él reconoce al Dios de su padre Abraham, al Dios de su padre Isaac, como su propio Dios. Y comienza a bendecir por ese Dios a cada uno de sus hijos y finalmente entrega su vida. Dice que se encogió, ¿no?, en la cama y murió. Una vida que corrimos hoy aquí. Me gasté 40 minutos solamente en esto, más lo del jueves. Pero vale la pena leer el capítulo, hermanos. Si usted tiene tiempito en la tarde, lea Génesis 25 hasta el 47, hasta donde alcance, pues. Y piense en su propia vida. Todos tenemos un proceso. No, sí hay que pasar lo mismo a todos, pero a cada uno nos pasan cosas distintas. Pero en medio de esas cosas distintas, Dios está obrando. Lo que usted debe tener claro es que Dios es fiel. Si Dios le dice algo, hermano, créale al Señor. Porque si usted le cree al Señor y le pone en sus manos,
el Señor cumple su palabra. Pero también, así como Jacob finalmente se rindió, ¿verdad? Porque hay que rendirse. Una enseñanza bonita está en esa lucha, y el Señor le descoyuntó el tendón, ¿no? Y quedó cojo y salió cojeando. Entonces decía un hermano de los que le gusta alegorizar todo, el tendón es el más fuerte del cuerpo, dicen unos comentaristas, del tendón del muslo, y se lo dañó el Señor para que no confíe en sus propias habilidades y en sus propias fortalezas, sino que digan el fuerte de Israel. Ese es un título que le tienen a Dios, el fuerte de Israel, o sea, en quien confiaba Israel, en quien depositó su confianza Israel, a quien se rindió Israel. Así ustedes y yo debemos rendir nuestra vida al Señor, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios que Dios obre. Digámosle al Señor que Él siga cumpliendo sus planes, sus propósitos en mi vida, en la suya. Diga en mi vida, Señor. No vamos a orar ahora por su hermano, ore por usted mismo, ore por usted mismo. Diga, Señor, aquí estoy y he pasado por las verdes y las maduras, Señor. Pero en medio de todo, aquí estamos, Señor, y tu bendición nunca ha faltado. Y ríndase, hermano, ríndase, póngase en las manos del Señor. No sé cómo haya sido este año 2024, que estamos ya finalizando. Tal vez ha sido duro, ha sido difícil, no sé qué problemas hayan venido, seguramente problemas, tribulaciones, pero aquí está usted delante del Señor hoy. Eso quiere decir que Dios le ha preservado la vida y que el Señor lo tiene aquí una vez más para cumplir su propósito en su vida. Póngala una vez más en las manos del Señor. Soberano Dios,